بنشوف انه لابد من عقد مؤتمر وطني واسع من كل المحافظات السورية. هذا المؤتمر الوطني العام يشكل منه أو ينتخب لجنة أو جمعية تأسيسية لصياغة دستور سوريا المستقبل. إنه فترة الحكم الانتقالي هي في غضون 18 شهر، يعني لفترة زمنية يجب ألا تتجاوز ل 18 شهر. We need immediate humanitarian assistance, but we also need to make sure that Syria can be rebuilt, that we can see economic recovery, and that we can hopefully see the beginning where we start the process to end sanctions. Of course, it is the importance of making sure that we have a political transition that will be credible, inclusive, and include the broadest range of the Syrian society and Syrian parties. Türkiye ve Lübnan olarak müşterek hedefimiz Suriye'yi yeni bir şevkle ayağa kaldırmaktır. Biz kardeşliğimizin ve komşuluğumuzun gereğini neyse dün olduğu gibi bugün ve yarın da yapmaya devam edeceğiz. Так же, как могу задать руководителям. Сказать честно, что я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву. Но я планирую это сделать. Обязательно с ним поговорю. Конечно, в Сирийской Арабской Республике мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие. Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона. Подавляющая из них говорит нам о том, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались. Не знаю, мы должны подумать над этим, потому что для себя должны решить, как у нас будут складываться отношения с теми политическими силами, которые сейчас контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем. Estamos analizando la situación en Siria con nuestra invitada. Esta es su ficha, a ver. Estamos hablando de María Constanza Costa, allí está, especialista en Medio Oriente, politóloga de la Universidad de Buenos Aires, docente del seminario Islamismo, Nacionalismo y Movilización Popular en Medio Oriente, también UBA, columnista de la sección Mundo en la revista Panamá, entre otras cuestiones. María Constanza, bienvenida, un placer. Gracias. Bueno, allí escuchamos diversos testimonios, muchas opiniones, mucha repercusión. Lógicamente, el mundo está observando lo que pasa en Siria. ¿Tu primera visión de este volver a empezar de Siria? ¿Punto de partida? Digo, como para empezar a definir qué podría empezar a pasar en Siria a partir de ahora. Sí, es buena la definición, ¿no? Un nuevo comienzo. Yo pienso, Pablo, que hay tres dimensiones a las que hay que prestar atención, ¿no? Primero, la sociedad civil siria, ¿sí? Los miles y miles de sirios que vimos salir a la calle, tanto en Siria como afuera. Recordemos, hay más de 7 millones que están afuera, desplazados forzosamente. Y después también las fuerzas que están adentro de Siria, no solo el HTS, que es el que está hegemonizando, digamos, de alguna manera esta transición, sino también el Ejército Nacional Sirio, apoyado, respaldado, financiado, armado por Turquía, y por supuesto las fuerzas kurdas de las fuerzas democráticas sirias, ¿no? Y después, si querés, una tercera dimensión son las potencias, los países de la región, también las potencias occidentales, las potencias europeas que siempre han tenido intereses en Oriente Medio desde el final de la Primera Guerra Mundial. Totalmente. Así que miraría bien de cerca esas tres dimensiones, pero esto sin dejar de mirar también a la sociedad civil siria, ¿no? Ayer vimos cómo se expresaron en la Plaza de los Omeyas, piden un Estado laico, un Estado inclusivo, frente a unas declaraciones que había hecho el vocero de HST en la televisión libanesa, donde, bueno, ponían en cuestionamiento, por ejemplo, el rol de las mujeres en un nuevo gobierno sirio, ¿no? O la segregación por sexos en las universidades. Sí. O sea, los sirios no quieren retroceder. Obvio. Lo que quieren es avanzar en un país más democrático después de 53 años de régimen de Al-Assad, ¿no? Primero el padre y después el hijo.
En ese sentido, Constanza, de hecho, perdón, voy a contar un mini dato ecológico Claro. para que tengamos una noción. Me contaba un amigo que fue a comprar shawarma acá, donde el dueño es sirio y les daba el 2x1 para celebrar justamente lo que había pasado en Siria, y no necesariamente porque sea islamista o apoya al HTS, sino por el hecho que se haya ido Bashar al-Assad, ¿no? Y pensaba un poco esto, ¿qué mirar o qué considerás en dónde hay que poner el foco? Yo lo ponía un poco en base a esta duda que hay de cómo va a ser finalmente este gobierno, si va a cumplir con el respeto a la pluralidad que tiene Siria y demás. Y yo lo remarcaba que al comienzo se había usado del gobierno interino hasta marzo y ahora ya hablan de un plazo máximo de 17, 18 meses. ¿Dónde habría que poner el foco, digamos, para ver qué puede llegar a pasar en ese sentido? Me parece que primero en la mesa de negociación que se va a armar entre todas las fuerzas que mencionamos anteriormente, ¿no? Esto teniendo en cuenta también que la transición se haga en términos de cierta normalidad. Esto quiere decir que las escaladas bélicas no aumenten, no suman, ¿sí? Hemos visto lo que ha pasado con Israel y la extensión de sus fronteras, también con Turquía, que intenta extender sus fronteras e ir atacando a las fuerzas kurdas, nada más y nada menos que se está hablando de que puede llegar a invadir Kobane, ¿sí? Y también Raqqa, dos ciudades emblemáticas que las fuerzas kurdas recuperaron del Estado Islámico allá por 2018. Digo, siempre y cuando las fuerzas involucradas y los países involucrados acepten que esta mesa de negociación va a transcurrir en términos pacíficos, bueno, puede ser que el periodo no sea tan largo y en realidad lo de los 18 meses me parece que tiene que ver con poner en acción una resolución de Naciones Unidas de 2015 que hablaba, ¿no?, de esta transición pacífica, inclusiva, de un llamado a elecciones. Digo, es una transición compleja, son muchos actores. El territorio sirio es un territorio de alguna manera balcanizado, esto quiero decir, hay muchas administraciones diferentes, muchos intereses, como dijimos anteriormente, y después también, ¿no?, una sociedad civil que tiene su propia agenda. Una es, como mencionábamos anteriormente, lo del Estado laico, pero también la reconstrucción económica, ¿sí? Hablamos de casi un narcoestado, ¿sí?, cuya principal producción era la de Captagón, que estaba en manos de Maher al-Assad, uno de los hermanos de Bashar, y también una sociedad que busca justicia por las desapariciones y la represión durante los años de al-Assad, ¿no? Recordemos que hay en Siria 100.000 desaparecidos, vimos las imágenes de Sednaya, ¿no?, de la cárcel, algo que Amnistía Internacional ya en 2017 había definido como un matadero humano. Recomiendo a quienes les interesa el tema que vayan a buscar ese informe de 2017. Entonces, hay una serie de demandas en esa agenda, tanto de la sociedad civil, pero también están los intereses de los países, ¿no? Por supuesto, Turquía tiene su interés en lo que decíamos anteriormente de ampliar su zona de influencia y también en el retorno de los refugiados sirios. Digo, uno piensa en la sociedad civil, ¿no? Y vos hacías mención esta multitudinaria marcha y concentración justamente exigiendo un montón de cuestiones que tienen que ver no solamente con el presente, sino pensando ya en el futuro de Siria. Lógicamente, una vez que concluya esta transición política, deberá haber elecciones, ¿no? Sí, a ver, en ese sentido, HTS se está cuidando mucho del mensaje que está dando, ¿no? Claro. De hecho, Al-Julani ya no quiere que lo llamen más así, sino que lo llamen por su nombre de nacimiento, ¿no? Que es Ahmed Cambió al-Shar. su vestimenta, hizo También. un cambio muy fuerte, Sí, al menos claro. para mostrar una moderación. Sí, son todas gestualidades. Sí. Hacia Occidente, por supuesto, Sí. pero también a la sociedad siria. Recordemos que esta sociedad ha sido traumatizada por... atacada con armas químicas, bombas barril, después sufrió el Estado Islámico. Digo, es una sociedad que necesita poder confiar. Por supuesto que no confían en los rebeldes. Esto que vos contabas, Leti, de el vendedor de shawarma, nadie salió a celebrar la toma de las ciudades por parte de rebeldes. Salieron a celebrar la caída del régimen, ¿no? Y eso es una... Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Sí, y hay que tenerlo muy presente, porque esto no significa un cheque en blanco para estas fuerzas que, recordemos, vienen de Al-Nusra, vienen de Al-Qaeda y han sido muy mortificantes, por ejemplo, para la población cristiana que vive en Siria, ¿no? Ahora, ¿vos crees que tiene que ver más con la ciudadanía, digamos, el hecho de ponerle un freno si esto no sucede? Porque yo antes pensaba preguntarte más por ahí en qué rol puede jugar, también por ahí Turquía, los kurdos, Estados Unidos, pero pensaba en ese contexto. Pablo te preguntaba por el futuro, ¿no? Y lo que se está viendo todos estos días, y más allá de las denuncias que ya venían, incluso las denuncias por armas químicas, el hecho de que se encuentren ahora las situaciones que se están conociendo, tanto de las cárceles, bueno, 100.000 desaparecidos, la gente desesperada
yendo incluso a las fosas comunes, buscando a sus familiares, digo, realmente situaciones muy, muy dolorosas. ¿Crees que es una sociedad en este momento, que además también lo definías como balcanizada, que pueda llegar a enfrentar esa situación? O cómo, digamos, cómo, pensando en un futuro, pero cómo se hace con este pasado, ¿no? Con este pasado de estas últimas décadas, Sí, tan mira, doloroso. Yo creo que hay mucha esperanza en la sociedad siria. Yo he hablado con muchos sirios que están en Estambul. Yo estuve el año pasado y entrevisté a ¿Quieren volver? Todavía no. Claro. Entrevisté a referentes de la Plataforma Siria por los Derechos Humanos, que es un observatorio de derechos humanos con sede en Estambul, y lo que ellos me decían el año pasado era que tenían miedo a la repatriación forzada. Bueno, hoy ese miedo no está, ¿no? El miedo a la repatriación forzada, digo, el miedo a que los obliguen a volver, ¿no? Se le está pidiendo a los países europeos y también a Turquía de que no aceleren este proceso, ¿no? La Unión Europea se está comportando de manera diferente, digamos, en este momento frenó las peticiones de asilo de parte de los sirios, se le está pidiendo eso también que vuelva para atrás, pero lo que digo, hay mucha esperanza puesta, pero también hay mucha incertidumbre. Al principio, las primeras horas no sabían qué sentir, eso era lo que te decían, no sé qué sentir, no sé qué sentimos. Por un lado, estamos contentos que el gobierno cayó, pero por otro lado, estos islamistas son los mismos que han mortificado también a la población, por más que ahora se presenten con otra cara, y que además Occidente está ayudando también un poco, ¿no?, a suavizar la cara del HTS. Puede suceder que se transforme en un partido del Islam político moderado, por decirlo de alguna manera, como lo es el AKP en Turquía, ¿no?, el famoso modelo del AKP, o puede suceder también que termine todo de una manera más catastrófica, esperemos que no, como sucedió en Irak, o sea, con una guerra sectaria. Digo, todo el panorama está abierto. Lo que estamos viendo hasta ahora es que el HTS está respetando, ¿no?, a las minorías. Hoy leía entrevistas a obispos y sacerdotes cristianos. Por lo menos en esta parte de la transición se están comportando así. Bueno, un mensaje totalmente bastante diferente, ¿no? Desde que, bueno, se hacen cargo del gobierno, o por lo menos de los próximos 17, 18 meses, de acuerdo como dure la transición. Ahora digo, pensaba, ¿qué pasa si no sucede esto, no? Bueno, Mucho se claro, hablaba, tal cual. Estados Unidos no va a permitir que Israel tenga un vecino con un gobierno yihadista, y en ese sentido preguntarte, ¿cómo crees que va a ser el rol de Israel, sobre todo pensando en los altos del Golán, que ya no solo es la parte, digamos, que estaba ocupada, y por supuesto también en Turquía, ¿no? Y qué puede llegar a pasar con los kurdos. Digamos, ¿qué puede llegar a pasar con dos países que tienen un rol clave, o pueden llegar a tener un rol clave en ese sentido de intervención en Siria? Sí, que tienen intereses concretos. Sí. Yo creo que el interés y la estrategia de Netanyahu es clara, ¿no? Cambiar la reconfiguración de poder en Oriente Medio, cambiar la faz de Oriente Medio. Lo dijo, lo viene diciendo, incluso antes, ¿no?, del 7 de octubre del 2023, ya ha ido a Naciones Unidas con ese mapa donde había parte de los territorios palestinos que él lo mostraba como que iban a formar parte de Israel. Digo, todo lo que hace Israel va en ese sentido, no es una estrategia que sorprenda. Avanzó hacia el Monte Hermón, que es una cima muy alta, la cima más alta de Siria, es un lugar estratégico, está a 40 kilómetros de Damasco, pero no solo eso, le permite tener acceso al norte del Líbano, llegar al Valle de la Beca. El Valle de la Beca es nada más ni nada menos el lugar donde nació Hezbollah, de donde donde salió, y es su gran bastión. Lo que quiero decir es, todo va en un sentido que es atacar a Irán. O sea, Israel no está cambiando de estrategia. Su estrategia es, como se suele decir, la estrategia del pulpo. Primero ir debilitando a sus tentáculos, que han sido Hezbollah, Hamas, ahora la caída del gobierno sirio, una situación que aprovecha Israel para después ir a atacar directamente a la cabeza del pulpo, que es Irán. Digamos, eso es lo que sucede con Israel. Y con Turquía, bueno, Turquía tiene estos intereses claros, y además vuelve acá a entrar un jugador del que también vamos a hablar, que es Qatar, ¿no? Esta idea del gasoducto que quiere construir Qatar, que se lo había propuesto a Bashar al-Assad en 2009. Bashar al-Assad lo rechazó, ¿sí?, porque quería llevar adelante un gasoducto con Irak y con Irán. Además, no quería perjudicar los intereses de Rusia con el gas que llevaba hacia Europa. Bueno, esto vuelve ahora a entrar en la agenda de la construcción del gasoducto, y también, muy importante, la participación de las empresas turcas en la reconstrucción de Siria, ¿no?, de la Siria de posguerra. Son empresas turcas de la construcción importantes, ligadas a lo que se suele llamar la burguesía verde, que es esta burguesía ligada al AKP y al islamismo. Entonces, digo, Turquía tiene muchísimos intereses dentro de Siria. Además, yo no descarto incluso que en un futuro estemos hablando, por ejemplo, de una base militar en Alepo. Ah, mirá. Bueno. María Constanza, el placer de siempre que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación.